Deportes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un fuerte abrazo para ti y para la gente de Bolivia que nos está escuchando. Sergio, ¿cómo se ha recibido en Perú esta clasificación de la Alianza Lima? Off the record hablábamos y prácticamente fue una clasificación impensada del cuadro de la Alianza Lima a la fase 3 de Libertadores. Sí, sobre todo por el nivel mostrado el año pasado. Habían cerrado el año de manera bastante de pronto muy fuera del equipo, con Mariano Soso como técnico. Había tenido, creo yo, un equipo más o menos decente en cuanto a nombres, pero que no había terminado de cuajar. Este año han renovado gran parte de la plantilla. Marcos se mantuvo, que es de pronto de los jugadores más veteranos, junto con Pablo Guerrero. Se han mantenido los dos jugadores de 40 años. Y uno pensaba tal vez que el destino iba a ser el mismo, porque desde la fase 1 contra Nacional de Paraguay, que es un equipo joven, pesado, un equipo paraguayo que ataca, que es muy difícil, pensaron que por ahí iba un poco el tema, por ahí un poco la mano, pero no, luego pasó la ronda ante un conjunto de Nacional que al final terminó pagando por su poco juego, y uno pensaba que con Boca dijeron la mayoría de personas hinchas, los propios hinchas de Alianza dijeron, bueno, listo, ya está, contra Boca no hay chance, y termina pasando que en casa le ganan 1-0, con no solamente una buena actuación de Vizcarra, sino también con una muy buena actuación del arquero de Boca, Marchesín, que hizo un gran partido, y con ambos en muy buen nivel terminan llegando al último partido en esta última cancha, en la Bombonera, y ha funcionado, creo yo, no solamente el esquema que pensó Gorosito dentro del equipo, sino también que ha funcionado el nivel que ha mostrado Vizcarra para quedarse en los penales, como no lo hizo, por ejemplo, Marchesín, que es algo de lo que se está criticando bastante en Argentina, ahorita que nos ha tocado ver bastante prensa de allá por la eliminación justamente del cuadro de Boca. Ahora dentro de la gente de Alianza se está valorando más lo que demostró Vizcarra, no solamente antes, sino durante el partido, enfriar el encuentro, matar segundos, quemar algunos instantes, creo yo, que ayudó a que Alianza, teniendo un equipo muy veterano con respecto al de Boca, enfríe mucho el partido y ayude justamente a que Alianza tome ese aire que necesitaba durante muchos pasajes del partido para terminar consiguiendo una clasificación bastante histórica dentro del Perú. ¿Qué repercusiones genera Guillermo Vizcarra allá en suelo peruano? Habida cuenta que Vizcarra es referente en la selección boliviana. ¿Qué es lo que representa ahora Vizcarra para la gente de la Alianza Lima? Por ejemplo, había algunos rótulos de algunos diarios, héroe Guillermo Vizcarra, pero ¿qué repercusiones más genera, Sergio, la presencia de Vizcarra ahora post clasificación de la Alianza Lima? A ver, habría que separar la situación de Vizcarra en dos pasajes, ¿no? Cuando él empieza a llegar al plantel, como que empezó a ser un poquito, ¿cómo decirlo? Se llamó mucho la atención porque hace 2 o 3 partidos contra Alianza Atlético de Sullana, muchos hinchas de Alianza criticaron su actuar contra este equipo. Perdió aquel partido de Alianza 3-1, lo jugó en la mayoría con sus suplentes, pero Vizcarra se mantuvo en el arco. Dentro de eso, muchos no les gustó el trabajo de Vizcarra porque sentían de que no llegaba o de que no tapaba las pelotas de gol. Algunos pedían incluso que regrese el arquero Ángelo Campos. Estas mismas personas son las que ahora se están celebrando claramente una clasificación, como ya lo habíamos dicho, histórica. A Boca Alianza no le gana desde el año 66. A Boca no se le gana en general, creo yo, desde aquella recopa en donde Cienciano le gana en el 2004. Después no recuerdo algún otro suceso con Boca. Estamos hablando de algo usualmente histórico para el Perú, o donde, vamos a decirlo en general en la prensa, se pensaba en que esta semana solamente iba a ser Alianza hasta que por lo menos Boca termine pasando la ronda, y al final, nuevamente, el cómo se impuso Vizcarra no solamente desde el juego, no solamente desde poner las manos, hay una doble tapada, incluso en el minuto 66-67 de partido, donde él pone 2 veces la mano en una jugada que representa un poco la agilidad de él. Y claro, nuevamente, los momentos del partido clave fueron cuando Vizcarra se tomó un tiempo para enfriar el encuentro, y me parece que va un poco por ahí. Ya el hincha aceptó, creo yo, o ya tiene dentro de la memoria la responsabilidad de que hubo un arquero como Guillermo Vizcarra, como Billy Vizcarra, como le dicen ustedes allá, que enfría más la situación, que se maneja para este tipo de partidos grandes de esa manera, aguantando, temporizando, porque el fútbol no solamente es ir para adelante.
Ese Erivo Vizcarra, de esta clasificación histórica, lo catalogan así, la prensa peruana lo cataloga así la hinchada. Sí, no solamente tal vez como artífice, sino que aparece, creo yo, en las portadas, además de tapar en el último penal. O sea, hemos hablado, creo, hasta ahorita de los 90 minutos en el campo, pero no se habla, pero poco se habla de lo que hizo en realidad en los penales. Es más, en la primera pelota, incluso Marco Rojo le hace una broma como diciendo, estuviste cerca de tapármelo. Marco Rojo, que por ejemplo había revisado la estadística, no fallaba ningún penal, siendo él el primero que siempre inicia con Boca. Y Vizcarra nuevamente estuvo muy cerca de sacárselo, solamente que el remate de Rojo es muy fuerte y termina venciéndole un poco la mano, pero es nuevamente virtud del portero, virtud del equipo, y claramente acá el hincha de Alianza está muy contento. Hay incluso dentro del Perú hay cevicherías que están ofreciendo regalar ceviche para los hinchas de Alianza. Es todo hoy día el hincha de Alianza se levantó con un jolgorio personal bastante grande. Sergio, te quiero preguntar, nos decías, había mucha gente, mucha hinchada, porque la vida es así, ¿no? A veces, Sergio, no le tienes que caer bien a todos, cometes un error y a veces te terminan lanzando ese famoso hate, ese famoso odio, y Vizcarra tuvo, también lo decías, ¿no? Perdieron con Alianza Atlético Alianza Atlético, pero en ese plantel jugaba un jugador que lo conoce muy bien a Vizcarra, como es Agustín Graneros, que le terminó marcando 2 goles, ¿no? Pero analizando un poquito más, Sergio, Vizcarra mantuvo con vida a la Alianza Lima en torneo internacional, que es lo que interesa, ¿no? Porque fue una de las figuras frente a Nacional, en esa serie que quedó abierta y la terminan definiendo en Perú, fue figura en el primer partido frente a Boca Juniors y ahora nuevamente vuelve a ser figura, al menos internacionalmente. Vizcarra no ha fallado, ha dado la talla. A ver, teóricamente digamos que le damos más valor en el Perú un poco al tema del gol en el partido de la ida, porque lo de Cepelini fue bastante bueno, pero que entiendo que pesa mucho el gol. Claro, pero nuevamente, lo de los 180 minutos de Vizcarra es importante, repito, no solamente por el tema del gol o por las que puede salvar, sino por lo que puede hacer enfriando los momentos del partido, en donde uno más o menos saca la línea o el momento de cada uno de los equipos y se da cuenta que incluso en diferencia de edad es un equipo mucho menor, que es un equipo mucho más joven, y aún así con un equipo mucho más joven terminan decidiendo hacer bien las cosas dentro del campo. Bien por Vizcarra, sobre todo porque termina, creo yo, ya, y repito esto porque era muy importante el caso de Sullana, termina sentándose él ya con el puesto y yo creo que va a ser muy difícil que alguien se lo pueda quitar, no solamente por los jugadores que están dentro de Alianza, sino porque ya sentó un precedente. Haber eliminado a Boca va a hacer que muchos futbolistas del equipo se sientan un poco intocables, o sea, que hayan estado dentro del 11 o que hayan estado en la banca de suplentes van a hacer de que muchos hinchas todavía recuerden su participación dentro del equipo. Es confirmatorio, ustedes lo ven así, esto de Vizcarra, al menos para la Alianza Lima, porque acá en Bolivia, los 3 últimos años Vizcarra terminó siendo el mejor arquero del fútbol boliviano. Y terminó siendo, en la última temporada y en las 2 últimas temporadas en Copa Libertadores de América, el arquero o uno de los mejores arqueros del torneo. Sí, sin duda. Para entender más o menos lo de la mejoría de arqueros en el torneo, hay muchos equipos que no han decidido, por ejemplo, o era algo muy difícil dentro del fútbol peruano decir que el arquero o que los laterales sean extranjeros. Era una costumbre muy, muy difícil de encontrar. La mayoría de equipos peruanos, porque tenemos 6 cupos de extranjero dentro del Perú, no utilizaban el cupo extranjero para llamar a arqueros, sino que lo utilizaban para delanteros, para mediocampistas, para jugadores mixtos. El año pasado, Universitario de Deportes consolidó su bicampeonato con un arquero extranjero, como lo fue Britos, el ex arquero de Liverpool de Uruguay, que ahora está tapando dentro de Universitario de Deportes. Desde ahí empezó un poquito a buscarse algunos nombres dentro del extranjero y, por ejemplo, y empezó a llegar a Boys un arquero como Billete, empezaron a llegar nombres de Argentina y empezaron a buscar de pronto la habilidad de los porteros fuera de las raíces de los arqueros que puedan salir de las canteras. Desde ahí aparece el nombre en primer lugar de Romo,
se habló mucho de Romo, se hablaba de que estaba muy cerca de llegar a Alianza, al final se termina decantando la gerencia deportiva por Vizcarra, y claro, esa decantación hace que al final termine pasando dentro de esta figura y llegando al tema contra Boca, ¿no? Que al final termina acaparando la portada. Es un detalle, creo yo, que muy pocas personas lo tienen en cuenta, porque no han habido muchos arqueros extranjeros dentro de la liga, y los pocos extranjeros que han llegado claramente están marcando la diferencia. Entonces eso también demuestra un poco lo que ha sido la participación de Vizcarra, ¿no? Efectivamente. Quiero aprovechar que estamos conversando, Sergio, y quiero enfocarte en el partido del próximo 20 de marzo, ¿no? Cuando Bolivia visite a la selección peruana en Lima, Perú, Estadio Nacional, al menos tenemos esa información. ¿Qué de novedoso va a tener esa selección peruana que viene muy alicaída y virtualmente eliminada de la Copa del Mundo? A ver, lo veníamos hablando también un poco de récord y te decía la situación. Perú, si es que quiere clasificar al Mundial, nos da 6 fechas, tiene que hacer 15 puntos. Estamos hablando de un suceso casi imposible, es ganar 5 de los últimos 6 partidos. Estamos hablando de un proceso muy complicado. O directamente vamos a decirlo imposible. Nos toca jugar, por ejemplo, contra Colombia en Colombia y nos toca jugar contra Uruguay en Uruguay. Ahí simplemente digamos que el caso estaría cerrado para ni siquiera llegar a un proceso de repechaje dentro de esta eliminatoria, a pesar de que clasifican 7. Dentro de todo lo que significó esta, no sé si llamarle vergüenza, porque en teoría clasificar en la mejor copa, en la mejor eliminatoria posible que se ha podido dar dentro de todos los procesos eliminatorios, porque no es que clasifican 3, no es que clasifican 4, clasifican 6 más un repechaje. Y al parecer Perú tiene todas las cosas compradas para no llegar ni siquiera al repechaje. Vamos a ver un nuevo proceso, porque habíamos empezado con Reynoso, luego seguimos con Fossati, y ahora vamos a empezar con un Oscar Ibáñez, que fue preparador de arqueros de Gareca, que fue asistente luego de técnico de algún otro entrenador, y termina dirigiendo equipos en Perú, como por ejemplo lo dirigió Universitario de Deportes en un momento, lo dirigió a Cienciano del Cusco también en otro momento. Me parece que en uno de aquellos instantes llega incluso a Copa Sudamericana y estuvo por ahí en la Copa Sudamericana Oscar Ibáñez, pero no es un técnico de renombre, no es un técnico digamos bien acentuado, no es un técnico que tiene una larga edad en el fútbol peruano. Me parece que dentro de la dirigencia no dirigió ni 100 partidos debe haber dirigido del fútbol peruano. Entonces, la inexperiencia de Oscar Ibáñez se compensa con el ¿qué? Con el tufito que deja sus éxitos como futbolista y como preparador de arqueros. Estuvo en la lista de Gareca del 2018, donde terminaron yendo al Mundial. Él era su preparador de arqueros. Estuvo en el campeonato de Cienciano del Cusco, donde fue campeón de Sudamericana en 2003 y donde fue campeón de Recopa 2004, y de pronto el buen arquero que siempre fue como futbolista y incluso en aquellas épocas donde a la selección peruana le iba tan mal, donde en aquellos momentos fuimos últimos, sí, le sirvió a Oscar Ibáñez estar a la par. Ahora, más allá de eso, lo que ha demostrado como técnico no es lo normal. El actual momento de la selección peruana indica que habría que llamar a muchos de los jóvenes, como por ejemplo lo hizo el mismo Bolivia, llamando a Miguelito Terceros y a jugadores de la propia liga. El momento que ha decidido tomar, o la decisión que ha decidido tomar en estos momentos Ibáñez, es decir, en su primera conferencia de prensa, quiero que estén todos. Eso significa que probablemente podremos volver a ver a Paolo Guerrero, a pesar de que ya había anunciado ante cámaras que se despedía. Es probable que veamos nuevamente a jugadores de muchos años en el Perú, y eso es un proceso que particularmente y a muchos hinchas también les preocupa, porque nuestro recambio va a seguir esperando jugadores como Piero Quispe, jugadores como otros nombres juveniles dentro del Perú. Parece que no van a ser tomados en cuenta, o que serán de pronto de menos renombre con respecto a los más experimentados, y claro, tienen un mundial encima, se entiende que de alguna manera u otra ellos tengan un respaldo adicional. Pero lo que parece, o dentro de lo que se ha notado, es que quien va con el señor Ibáñez va a tener un respaldo de
el tema de pronto de los jugadores de más antiguos, ¿no? De los jugadores de más años. Claro, quiero entenderte, Sergio, y lo que nos estás tratando de decir es que Oscar Ibáñez apostaría casi de lleno a esos jugadores que en su momento clasificaron al Mundial de Rusia, ¿no? Y algunos todavía están en la actividad. Me imagino un Cristian Cueva, por ejemplo, que también podría hacer un retorno a la selección de Perú, pensando en Bolivia. Sí, señor. Estamos hablando de, nombres que todavía siguen en actividad. Por ejemplo, está Cristian Cueva. Bueno, yo creo que Ramos no da el nivel. De pronto Gales, eso sí, se va a mantener dentro del equipo. Pero, muchos piden de pronto cambio dentro de la ofensiva del equipo peruano. En la ofensiva del equipo peruano entendíamos que Valera probablemente podría tomar la posta en la delantero centro. Parece que va a terminar siendo Paolo Guerrero. Pensábamos que Quispe le podía tomar la posta a Cristian Cueva, que no está en un gran estado físico, es más, no está en un buen estado físico en general. Parece que podría terminar dentro de esos nombres. Se ha tomado, por ejemplo, en esos nombres, o alguno de los que ha conversado y que dice haber conversado personalmente el señor Ibáñez, dice haber conversado con Yosimar Yotun. Yosimar Yotun estuvo fuera de las canchas por una lesión que lo aquejó durante bastante tiempo y parece que se va a recuperar exactamente cerca a marzo, es lo que ha demostrado el último boletín que ha dado Cristal sobre su parte médico. Pero Yosimar Yotun, que es un nombre de mediocampista mixto, debería en realidad recuperarse muy cerca de esas fechas donde se va a terminar jugando la eliminatoria. Lo complicado de todo es de que un futbolista, sabemos, cuando pierde un año de fútbol le puede pesar mucho. Entonces es como que no me cuadran los números y no me cuadra que puedan llegar estos futbolistas con muy pocos minutos o con muy poco tiempo para terminar enfrentando a Bolivia, ¿no? Podríamos tener otras opciones, como ya en su momento los ha puesto Fossati, Cartagena, intentar nuevamente con Oliver Sone, que es el danés naturalizado peruano que está jugando en la Championship, por derecha, por ejemplo, debido al bajo nivel en estos momentos de Advíncula, que está siendo lastimosamente criticado todas las semanas en Argentina, y así algunos de los nombres, ¿no? Por ejemplo, Trauco, que es mundialista, está jugando en Alianza también junto a Guillermo Vizcarra, pero vamos a ver por quién se termina decantando. Hasta el momento en Perú no se quiere hablar mucho de la selección, no solamente por el tema de los resultados, sino porque en realidad lo que están dando cara, gracias a Dios, son nuestros clubes, que recordemos, el día jueves también se enfrenta Melgar a Tolima, y con eso podríamos consolidar tal vez, porque ya con esto Alianza pasó o a Libertadores si gana su próxima llave, o a Sudamericana si la pierde, y esperamos nosotros que sean 6 los equipos que jueguen torneos Conmebol con Melgar, que siga pasando de ronda. Bueno, Sergio, te queremos agradecer estos minutos junto a la Máquina Deportes en torno al análisis y principalmente, ¿no? La participación de Vizcarra actualmente en el Alianza Lima. Las gracias a ustedes, muchachos. Un abrazo, hasta luego. Muchísimas gracias. Ahí las palabras de Sergio Orbegoso, de periodista peruano, hablando en torno a este tema, ¿no? Guillermo Vizcarra, la sensación en Perú. Odiado en su momento, recibió muchas críticas hace 2 semanas atrás, ¿no? Exacto. Cuando perdió con Alianza Atlético, y en ese Alianza Atlético terminó siendo figura Agustín Granero, selección Real Tomayapo. Exacto. Y le dieron de todo a Vizcarra. Hay que ver exactamente qué es lo que puede pasar a lo largo del tiempo, cuando Guillermo Vizcarra no era el arquero que quería el Alianza Lima. ¿Resaca? Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.